En esta ocasión vamos a revisar algunos de los detalles más importantes del tejido pancreático. A grandes rasgos y ubicándolo dentro del bloque de la endocrinología, nosotros podemos ubicar que nuestro páncreas, que a grandes rasgos vamos a hablar sí de esa estructura que se encuentra en la pared abdominal, primordialmente en la parte posterior al estómago. Podemos darnos cuenta que cuando estudiamos el páncreas podemos hablar de muchos detalles. Es importante en los términos anatómicos, es un órgano central del metabolismo por prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy. Pero otra cosa importante es que no acabaríamos de ver el conjunto de relaciones tan importantes que tiene y su importancia tan vital, ya que el hecho de que algo tan común y del día a día como que se pueda inflamar esta glándula puede resultar en la muerte de un individuo. Podemos analizar que desde la perspectiva que a nosotros nos va a interesar, podemos hablar de un páncreas endocrino, que es básicamente el que se va a relacionar con toda la actividad metabólica que nosotros hemos estado estudiando. Y hablar prácticamente de páncreas endocrino es sinónimo de hablar de las estructuras conocidas como los islotes de Langerhans. A continuación le iremos dando un poco más de detalle. Si se fijan, pues el mapa usual que tenemos está bastante lleno, porque en realidad como médicos generales tenemos mucho que decir y mucho que saber respecto al páncreas. Una vez más, vamos a tratar de quedarnos con algunas ideas generales que sean orientativas para el futuro, pero no por eso no vamos a tratar de establecer cuánta relación podamos en todos estos temas. Vamos a ver que existe una porción exocrina Básicamente la porción exocrina del páncreas la vamos a asociar con los procesos de digestión, y vamos a darnos cuenta que en este caso particular va a estar representado por las estructuras propiamente del ácido pancreático. Esto es uno de los detalles también a recordar. Dada la embriología que tenga el páncreas, pues sabemos que es un derivado del intestino anterior. El intestino anterior, que pues a su vez es un derivado endodérmico, como la mayoría de las vísceras presentes en el humano, va a tener de relevancia un proceso pancreático dorsal y un proceso pancreático ventral, que eventualmente sabemos que la parte ventral va a constituir los procesos uncinados y la cabeza del páncreas. En cambio, la parte dorsal va a representar el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Cuando nosotros mencionamos esta actividad endocrina, nos iremos dando cuenta que tan solo el 2% del volumen del páncreas es utilizado por los islotes de Langerhans. Y fíjense cuán poco es para la importancia que representa. En cambio, la parte exocrina que hemos mencionado ocupa más o menos un 80% del volumen pancreático. Recordando que la parte endocrina, que es la parte más importante para considerar, así como las buenas cosas de la vida, mayoritariamente pues la vas a encontrar en la cola del páncreas. Cuando nosotros empezamos a hablar de estos islotes de Langerhans, pues ustedes tendrán muy buenos recuerdos de la parte de histología, de cómo múltiples tinciones pueden existir en estos grupos celulares. A grandes rasgos,
podemos identificar 4 grupos mayores de estas células, que son el alfa, beta, delta, y podemos ubicar un subgrupo de células que conocemos como F. Ya veremos que hay aquí algunos viejos conocidos de todos nosotros y otros no tan conocidos, pero que sin duda habrá que mencionarlos en su respectivo momento. Esto es el estándar que ustedes tienen que manejar en general. Sin embargo, en algunos textos llegan a mencionar incluso la existencia de un grupo de células llamadas gamma pancreáticas, que se asocian con la producción de un péptido, de una hormona que tiene una función claramente en el estómago, que va a ser la gastrina. Sin embargo, pues no va a aparecer en una cantidad tan relevante como para que le atribuyamos un rol importante en la fisiología diaria de los individuos. ¿Por qué? Vamos a integrarlo de la siguiente manera. De todas estas grupos celulares que vamos a ver sus características, vamos a destacar el hecho de que probablemente el 60% o más de la conversación que vamos a tener hoy se va a ir en la función de las células beta pancreáticas, que van a ser productoras ni más ni menos de la hormona clave, reguladora e integradora de todo el metabolismo desde el punto de vista de la capacidad para absorber el combustible principal de la humanidad, que es la glucosa, y vamos a encontrar a la insulina. Vamos a ver que existen algunas moléculas que son afines a la estructura de la insulina. Sin embargo, vamos también a mencionar que, por ejemplo, la amilina, que en realidad no tiene una función tan característica y más bien se asocia como una especie de cuerpo de depósito que puede aparecer en distintos estados de enfermedad. Y estas otras dos vamos a mencionarlas en un momento. El punto clave al que quiero llegar es que el 65 al 75% en ocasiones de las células que están existentes aquí, de los islotes de Langerhans, son mayoritariamente beta pancreáticas. Así de importante es la insulina a la hora de considerar la ecuación. Vamos entonces a hablar de que tenemos un grupo de células alfa pancreáticas, que es el segundo que tenemos en relevancia y en existencia, de las cuales el gran protagonista y también dador de cierto show para nosotros, pues va a ser el glucagón, para quien le quiera decir así, lo que sea que les quede mejor en la memoria, del cual, antes de que empecemos a hablar de la función de cada uno, de sus interacciones tan interesantes, veremos que se encuentra en una proporción de 20 a 25%. Vamos a encontrarnos un viejo conocido a nivel hipotalámico, un gran regulador maestro de la función hormonal, y que ya le dimos un poco más de oportunidad en otros temas para desarrollar su función. Pero así como existían esos altos niveles, también la somatostatina, que tiene su gran función inhibidora, va a existir como parte de las células delta. Vamos a ver que en las células F existe un polipéptido pancreático que en realidad su función no se conoce tan bien que digamos, pero se cree que tiene mucho que ver con las interacciones iónicas. Vamos bien hasta acá. Si tuviéramos que hacer una integración inicial dependiendo de los grupos de células que acabamos de verificar, podríamos incluir el hecho de que el páncreas es un órgano que puede también, por su tasa de reproducción de células, por la actividad constante que hay en estas, pueden existir la presencia de adenomas.
estos tumores derivados de células glandulares. Algo interesante es que puede haber, por ejemplo, un tumor de células que producen gastrina a nivel del páncreas, pero también normalmente aparecen a nivel del duodeno, que esto es lo que nosotros conocemos normalmente como síndrome de Zollinger-Ellison, que lo vamos a revisar más adecuadamente en el bloque digestivo. Podemos darnos cuenta que existe un tumor que sea productor de células delta, como es el somatostatinoma. ¿Y qué función creen que se le ocurra? A final de cuentas, pues sabemos que la somatostatina se encarga de bloquear la función de otras tantas hormonas y la insulina no es la excepción, entonces puede generar un cuadro parecido a la diabetes. Esto es una circunstancia rara, pero a medida que vayamos viendo, iremos también entendiendo cómo funciona la diabetes o cómo perjudica a los individuos desde el punto de vista de la fisiología. La insulina no es la excepción. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, ni tampoco el glucagón. Vamos a comenzar por algunas relaciones esenciales. Cuando nosotros hablamos de la insulina, no podemos evitar recordar algunos nombres como Banting, no podemos evitar recordar algunos nombres como el de Best, que a final de cuentas, ¿cómo se descubrió esta hormona? Es muy anecdótico a final de cuentas. Originalmente, por introducirlos un poco a la historia, disculpen cómo usamos el espacio, teníamos niños que por alguna razón, pese a que tenían adecuada nutrición, pese a que estaban bien atendidos, lo que ustedes quieran y manden, no dejaban de perder peso y tener cierto grado de deterioro y comenzaban a fallecer. Lo que estos individuos hicieron a través de sus experimentos fue extraer el páncreas de perros de manera quirúrgica. Sin embargo, se dieron cuenta, y esto es una manera súper simplista de verlo, hay obviamente más detalles, pero se dieron cuenta que al hacer preparados, por decir algo así como un licuado, batidos de lo que solía ser el páncreas, estos perros desarrollaron una sintomatología muy similar a lo que sencillamente conoceríamos como diabetes. Al inyectarle a estos perros estos concentrados pancreáticos, veíamos entonces que no presentaban la misma sintomatología, que tenían una resolución. Prácticamente Best tenía 22 años y era asistente de laboratorio cuando esto ocurrió. Y pues es a veces también el derivado de tener una muy buena mentoría detrás de uno. La cuestión aquí es la siguiente. Sabemos que van a existir estas células beta, pero antes de entablar propiamente cómo funciona la insulina, vamos a hablar un poco de sus orígenes. Como ustedes saben, en el retículo endoplásmico rugoso prácticamente va a ser un sitio también de almacén de proteínas. Y nosotros vamos a darnos cuenta que existe una forma que es conocida como la preproinsulina. Como habíamos visto anteriormente, las hormonas y muchas proteínas no se van a encontrar en sus formas activas o en sus formas definitivas mientras son procesadas en el interior de la célula. Muchas de estas van a pasar por diversos cortes o escisiones o reacciones enzimáticas antes de llegar a su configuración definitiva. Prepro es relativamente fácil de entender, que le vamos a quitar el pre
como ustedes que son estudiantes de pregrado, creo, y nos va a dejar esta molécula que es conocida como la proinsulina. Hay más que analizar al respecto, sin embargo, cuando nosotros vamos a ponerlo de esta manera, cuando nosotros vamos a escindirlo, esto es una manera esquemática de representarlo, los puntitos rojos que tenemos aquí van a representar la forma final de la insulina, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Sin embargo, a la hora de escindir esto, si se fijan, tiene una forma como de C. Y esto es lo que se conoce vulgarmente como péptido C, que a final de cuentas la gran relevancia que tiene es el hecho de que se produce al mismo tiempo que cada molécula de insulina. Considerando que la insulina tiene una vida media corta, no es de lo más fiable medirla directamente para saber cuánta producción ha habido durante el día. En cambio, el péptido C, que normalmente no tiene una función biológica claramente establecida, pero estudios más recientes indican que sí, que de hecho hay receptores para péptido C en determinados grupos celulares. La cuestión es que tiene una vida media en el plasma más larga, entonces se vuelve una medida confiable o estereoquímica, más bien estequiometría, perdón, en una relación 1:1 péptido C contra molécula de insulina. Esto va a agarrar un poquito más de relevancia después. Cuando nosotros tenemos entonces la célula beta pancreática, vamos a darnos cuenta de los siguientes detalles. De este lado, del lado derecho, vamos a notar los estímulos que hacen que funcione más adecuadamente la función de la célula beta pancreática. De este lado van a estar los estímulos que son meramente inhibitorios, que van a hacer que no funcione de la manera que esperamos para que eventualmente expulse su producto definitivo, que es la insulina y el péptido C. No hay que olvidar lo importante que esto va a llegar a ser. Tenemos entonces nuestra célula, vamos a darnos cuenta que por medio de la glucosa en sí es un estímulo para la síntesis de insulina. Incluso cuando nosotros lleguemos a hablar de un periodo que se conoce como la fase cefálica de la digestión, que es todo el impulso nervioso que ocurre antes de que estemos propiamente abriendo la boca para meternos el alimento, va a generar entonces que estas moléculas de glucosa van a atravesar a través de, si ustedes recuerdan, los moléculas transportadoras GLUT. Vamos a encontrarnos con un GLUT tipo 2. Va a existir un metabolismo intracelular de la glucosa, va a generar ATP y va a realizar la función que nosotros ya describimos a grandes rasgos anteriormente. Otro aminoácido, otra molécula que se encarga de favorecer la producción de insulina, pues va a ser la arginina, que pues también hay que recordar el valor de este aminoácido a la hora que el individuo se encuentra en una etapa de crecimiento. Otros detalles muy importantes es, por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico, que son hormonas que les van a sonar un poco menos conocidas, pero eventualmente las vamos a abordar, y el péptido similar a glucagón. ¿Y por qué me va a tener esta acción? Muy sencillo, y aquí pasa como en el amor. El glucagón, a pesar de que va a tener una acción antagónica con respecto a la insulina, va a favorecer positivamente, en retroalimentación positiva, que haya un aumento de los niveles de insulina.
Irónicamente, cuando la insulina sale, lo que esta va a favorecer es que los niveles de glucagón pues vayan hacia abajo. Nos pasa a los mejores, muchachos. Otro detalle entonces a analizar es prácticamente lo que tenemos en estimuladores. Aquí tenemos entonces a la somatostatina, como ustedes habían visto, va a tener una acción inhibitoria sobre la célula beta pancreática, y si no hay insulina, pues no es muy diferente el cuadro clínico que pueda causar una diabetes. Eso entonces ya lo estamos viendo desde acá. Y la inervación simpática, que básicamente a través de los receptores alfa que existen acá, van a poder ser capaces de inhibir la secreción de insulina. ¿Por qué? La respuesta adrenérgica pues se va a traducir en activación de vías que aumenten la glucemia. Desde aquí nosotros empezamos a ver qué vías metabólicas van a favorecer el incremento de la insulina y cuáles van a verse menos favorecidas. En general, las vías sintéticas como la glucogenogénesis o la síntesis de proteínas o la lipogénesis, o sea, pues la pura grasita, empezar a generar glucógeno como reserva para algún futuro, que haya mayor síntesis de proteína para construcción, está excelente. En cambio, pues vamos a ver que los procesos que tienden a elevar la glucemia de los individuos, como la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la cetogénesis, importante, que va a tener un rol muy importante más adelante que hablemos, y la ureagénesis, van a verse disminuidas. A grandes rasgos, así como veíamos en las interacciones que existen en el ciclo de Cori, cuando hay este intercambio de aminoácidos y producción de glucosa, cuando hablamos de la interacción que existe entre hígado y el músculo esquelético, vamos a ver que no es muy distinto en general la acción de la insulina sobre el músculo. A grandes rasgos vamos a ver que se va a incrementar la glucogenogénesis otra vez, va a haber más síntesis de proteínas y va a haber un mayor índice de oxidación de glucosa. En cambio, aquí va a disminuir la proteólisis, que es muy importante considerarla en el músculo, más que nada cuando hablamos hasta del punto de vista de fisiología del deporte. Todas esas personas que buscan hipertrofiar su masa muscular, o la glucogenólisis tampoco va a verse muy favorecida con la insulina en su máxima acción presente. Sabemos que la insulina va a funcionar como en receptores que van a tener una función predominantemente de tirosina sinasa. Esto es lo más importante que tenemos que considerar. Otro detalle muy importante es que para que ocurra la función de la célula beta pancreática, existen canales de potasio presentes. ¿Por qué es esto relevante en particular? Como ustedes saben, el potasio normalmente va a tender a salir de la célula, y la célula beta pancreática entra dentro de estas células excitables que se pueden despolarizar. El detalle es que cuando probamos con medicamentos, no voy a entrar demasiado en eso porque es una gran plática por sí misma y vale la pena verla después, pero bueno, dependiendo qué tanto les haya gustado también esto, nos daremos cuenta, que medicamentos como la glibenclamida, que entran dentro de una familia mayor, que son las sulfonilureas, van a tener la función de inhibir estos canales de potasio. ¿Y eso en qué se va a traducir? Se va a acumular un mayor potencial positivo en el interior de la célula y se va a traducir en un potencial de acción que va a traducirse
en mayor producción y liberación de insulina. Esto es muy clave e importante para los pacientes que tenemos con la diabetes mellitus de tipo 2, porque en el tipo 1 pues no hay ni siquiera tejido pancreático funcional a explotar. Sabemos que la insulina también va a tener una acción particular sobre los adipocitos. En general va a promover vías que sirvan para la estimulación y la creación de ácidos grasos libres, el aumento de la producción de triglicéridos, de la hormona sensible a lipasa. Ese tipo de cosas es lo que va a causar mayoritariamente y pues eso es lo que explica esta tendencia creciente a la lipogénesis. Estos son los detalles más importantes que tenemos que entender. Para poder entrar en la complejidad que más nos interesa, debemos plantearnos dos posibilidades. Tan importante es la insulina que ¿qué tal si no la produzco en cantidades adecuadas o la sensibilidad de mis tejidos a la insulina no es la adecuada? Estos dos subcasos forman parte de una gran realidad que es conocida como la diabetes mellitus tipo 2. Recordar que pues, mellitus viene de la palabra miel, porque literalmente pues, los antiguos griegos pues, tenían pues, en sus concepciones clínicas la virtud, o no sé cómo llamarla, de que probaban literalmente los orines de los pacientes y pues estos sabían como que medio dulcecitos, ¿no? A veces también podías echar como la orina ahí en la tierra y pues si ahí se aparecían mosquitas y esas cosas, pues también era un indicativo de eso. Yo honestamente hubiera preferido el segundo método, pero pues cada quien. Y hay una segunda situación a grandes rasgos también, que básicamente no hay un páncreas que produzca insulina o son tan mínimas las cantidades de esta que no es funcional. Y esta es la realidad detrás de la diabetes mellitus tipo 1. Ambas son entidades patológicas distintas, pero que siguen mismos principios fisiopatológicos, que es, a grandes rasgos, el aumento de las cifras de glucemia o de la glucosa en sangre. ¿Cómo se va a traducir esto? Si no tengo adecuados niveles si no puedo meter la glucosa al interior de la célula, sencillamente su labor metabólica está quedándose muy atrás. Entonces, mi organismo va a pensar que lo que hace falta es glucosa, a pesar de que no es este el caso. Tenemos entre los problemas principales que no hay una absorción tisular adecuada de la glucosa. Estamos desglosando todos los pequeños componentes que van a formar una gran enfermedad que representa pues un gran azote para todos los países prácticamente del mundo, que ha ido avanzando, que es prácticamente una enfermedad metabólica tan sistémica que no hay órgano que no pueda estar involucrado en esto. Vamos a ver que como a manera de compensación se va a empezar a activar vías catabólicas como la glucogenólisis, que va a tratar de decir, oh, bueno, es que seguramente no jala porque no hay glucosa, pues vamos a incrementarla y pues no, realmente solo contribuye a aumentar el problema. Y la gluconeogénesis pues también se va a aunar a esto y poca diferencia va a hacer. El problema aquí es que vamos a encontrarnos que a nivel renal pues teníamos un límite, un umbral de glucosa que somos capaces de absorber en un día. Cuando no somos o nos pasamos de esta cifra, el resto de esa glucosa excesiva va a eliminarse por orina y esto se denomina glucosuria. Incluso algunos medicamentos actualmente disminuyen el umbral de glucosa que puede librarse de transporte de la glucosa en los túbulos renales, como la canagliflozina, por ejemplo,
espero haberla escrito bien, que también se ha visto pues buenos resultados de esta clase de medicamentos. El problema de tener altos niveles de la glucemia es que va a haber una alteración en la osmolaridad, va a encontrarse incrementada. Esto, ahí está. Esto eventualmente se va a topar con los receptores, los osmorreceptores hipotalámicos, que van a traducirse en la sensación de sed, ¿no? Entonces, si tengo mucha sed, pues voy a empezar a beber agua de más, ¿no? Que es la que se conoce como polidipsia. Y el hecho de que yo tire azúcar en la orina, tire glucosa en la orina, también se va a traducir en que, así como el sodio, si ustedes recuerdan, tiene esta capacidad solvatante de jalar agua consigo mismo, la glucosa también tiene parte de esta propiedad. Entonces no solo voy a orinar glucosa en la... No solamente va a haber glucosa en la orina, sino que va a haber más orina por sí misma, que esto es la famosa poliuria que tanto nos mencionan. Todas estas vías que nosotros habíamos visto catabólicas, pues son gastos de energía, entonces no están funcionando y se van a percibir eventualmente como falta de requerimientos, que por otras vías que también son valiosas de mencionar un poco más adelante, vamos a experimentar la famosa polifagia, que son las 3P que definen el cuadro clínico de la diabetes, sea cual sea la versión que ustedes desean. Importante en la vida, diabetes tipo 1 y tipo 2 se escribe con los números arábigos, no romanos, perdón. Se incluye una cuarta P, que sería la pérdida de peso, porque estas vías catabólicas pues eventualmente también van a tener esa consecuencia. Ya habíamos entonces platicado de que iba a ocurrir un fenómeno de diuresis osmótica. No solamente voy a perder agua, también voy a perder sodio, voy a perder potasio. Al perder volumen, pues no estoy perfundiendo adecuadamente mis tejidos. Esto puede traducirse en la pérdida del conocimiento, como sería un coma. Por eso existe una posibilidad de es lo que antiguamente llamaban los comas diabéticos. Pero otra posibilidad también que hay que mencionar es el hecho de que si no hay adecuada perfusión, entonces se van a acumular productos de glucólisis anaeróbica, y el más relevante y preocupante de estos es el lactato. El lactato, por sus propiedades ácidas, pues se va a traducir en una acidosis metabólica de anion gap elevado. ¿Por qué el anion gap elevado? Porque estamos hablando de componentes que normalmente no son tan definitivos del pH que tienen los individuos. Vamos a darnos cuenta también que un gran problema de esto es que va a haber un incremento de la lipólisis. Entonces los ácidos grasos libres plasmáticos van a incrementarse. No va a entender el cuerpo por qué la gluconeogénesis, por qué la glucogenólisis no están funcionando. Entonces va a recurrir a quemar ácidos grasos, va a recurrir a quemar todo lo que pueda. Y esto incluye la generación de cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxibutirato, la cetona, por ejemplo, que también pues, van a encontrarse muy presentes en las complicaciones de la diabetes. Sabemos que puede haber complicaciones agudas que incluyen estos cuadros de cetoacidosis diabética que todos hemos escuchado, o como el estado hiperglucémico hiperosmolar, o complicaciones un tanto más crónicas que tienen que ver con cómo afecta la glucosilación, los altos niveles de glucosa, la estructura de los vasos, de los nervios, y que eventualmente se va a traducir en una enfermedad sistémica.
Esto es una manera muy resumida, pero creo que efectiva de entender qué está ocurriendo cuando una persona tiene diabetes. Y vamos entonces a complementar con conocimiento que hemos estado trabajando. En todos los tipos de diabetes, la glucosa la vamos a encontrar incrementada. Vamos a darnos cuenta también que la insulina en la diabetes tipo 2 puede encontrarse o en cantidades normales o incrementadas porque no hay una adecuada sensibilidad de los tejidos a la insulina de las células. En el caso de la diabetes tipo 1 o insulino dependiente, pues ni siquiera hay o están muy reducidas las cantidades. En el péptido C que nosotros habíamos mencionado anteriormente en esta relación estereoquímica, vamos a darnos cuenta que en la diabetes mellitus tipo 2 pues va a estar o igual o incrementado. ¿Por qué incrementado? Porque se produjo más insulina en algunos de los casos, entonces va a haber más péptido C. Como ni siquiera produces insulina en la tipo 1, no se va a producir de más. Y la cetoacidosis es mucho más característica de la diabetes mellitus tipo 1. Muchas veces la manera clásica en la que debuta, por decirlo así, alguien con este diagnóstico es con un cuadro de cetoacidosis diabética, que es más común en los niños, en personas jóvenes y que ni siquiera tienen a lo mejor una mala historia de cuidados metabólicos que previenen la obesidad y ese tipo de cosas. Vamos a ver que los tumores que generan insulina en el páncreas que pueden existir. Entonces, si produzco más insulina de la que debo en una persona normal, la glucosa pues se va a estar tirada a los suelos, ¿no? Recordando que pues la hipoglucemia muchas veces se va a comportar por por la tríada más fácil de la medicina, que es la tríada de Whipple, que pues es prácticamente valores de glucemia disminuidos. Ya desde ahí tenemos qué está pasando. Vamos a darnos cuenta que va a haber síntomas adrenérgicos porque están tratando de compensar con otras vías y que empieza a haber producción o elevación de la glucemia. Y resolución de estos síntomas a la administración de glucosa. No hay mayor problema con esto. El péptido C se va a encontrar incrementado porque es una auténtica producción de glucosa, a diferencia de una personita que, por ejemplo, pues muchas veces es más común encontrarlo en algún personal del equipo de la salud que por algún trastorno, a veces de origen psiquiátrico, fingen enfermedad y si se inyectan insulina que es exógena en las jeringas, pues la glucosa va a disminuir ciertamente, nada más que la insulina aparentemente está incrementada, pero el péptido C va a estar disminuido porque no está produciéndola nativamente, entonces sí hay más insulina, pero no es de esa fábrica. La cetoacidosis pues prácticamente no va a existir porque eso es producto más bien de que haya una deficiencia en los niveles de insulina. Incluso la intoxicación por sulfonilureas, que es posible por sobremedicamento, las sulfonilureas tienen como efecto adverso que pueden causar cuadros de hipoglucemia, que es muy distinto de un antidiabético por excelencia, que es la metformina, que ya es un medicamento de primera línea, que no tiene esta desventaja. Vamos a ver que en las sulfonilureas, por ejemplo, los niveles de insulina deberían estar incrementados, los niveles de péptido C deberían estar incrementados. Está produciendo auténticamente insulina a diferencia de quien se inyectó directamente insulina. Nada más que pues podemos pedir en nuestros laboratorios niveles de sulfonilureas y este sería el caso donde serían positivos. Tenemos entonces una idea un poco más amplia de cómo funciona la insulina. Sabemos que tiene mucha función en el crecimiento en relación a la hormona, a esta misma hormona,
Y por ejemplo, puede causar algunos cuadros de enanismo muy particulares la deficiencia de receptores adecuados de insulina. Por ejemplo, algo muy inusual, pero para que sepan que existe, vamos a ver si lo puedo más o menos representar. Pues ya saben, si les gustan mis videos, si les ven potencial y talento para algún día, pues hacemos luego un Patreon para clases de dibujo, una cosa así. Un detalle que puede ocurrir es que hay un tipo de enanismo que hace que parezca que los individuos tienen características como de duendecillos. Y esto es por un déficit a nivel de los receptores de insulina. Y esto es conocido como, si ustedes conocen el inglés y les gusta ir a Irlanda, pues le dicen a los duendes leprechaun, ¿no? Entonces el leprechanismo es algo que existe, pero esto sí es un cuadro medio raro de ver, entonces no se emocionen demasiado con esto. Y tenemos a grandes rasgos todo lo que necesitábamos saber todo lo que necesitamos saber de la insulina. Tenemos que tener cuidado porque en general los síntomas de hipoglucemia más graves empiezan cuando se encuentran menos de 40 miligramos por decilitro. No es el propósito diagnosticar en este nivel, pero pues recordar que cualquier diabetes son 3 criterios muy básicos. Que haya una cantidad igual o mayor de 126 miligramos por decilitro de la glucosa plasmática en un paciente que está en ayuno, o que se encuentre mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en un paciente que se le tome al azar, o sea que puede ser en cualquier momento del día, y que presente un nivel incrementado de la hemoglobina glucosilada, que en realidad teniendo 2 de estos 3 factores vas a tener el diagnóstico de diabetes. ¿Cuál de estos es el más confiable? El de la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque va a representar algo más importante que esto. ¿Cuánto viven los eritrocitos en promedio? Viven aproximadamente de 90 a 120 días. Vamos a dejarlo en 90 por ser prácticos y porque viviría menos por estar alterado ese eritrocito. Estos eritrocitos representan el estado que ha tenido la persona durante los últimos 3 meses. Entonces, no va a ser tan... Puede existir variables que me alteren esto momentáneamente. Esta es un parámetro más fiable. Cuando nosotros hablamos del glucagón, vamos a darnos cuenta entonces que si vamos con la célula tipo alfa, va a haber estímulos que van a inhibir la función de la célula tipo alfa. Por ejemplo, la hiperglucemia, que a final de cuentas es el objetivo mayor que va a tener la liberación de esta hormona cuando ocurre, pues va a ser su propia retroalimentación negativa. Cuando la insulina actúa, como les dije, es medio traicionera, le gusta que le dé el estímulo, pero esta al contrario lo bloquea. Y la acción de la somatostatina. Vamos a ver que la hipoglicemia es un adecuado estimulante, y curiosamente la arginina sirve tanto para estimular a la célula alfa como a la célula beta. Vamos a entender que una posibilidad también en estos pacientes es que se haya un tumor de células alfa y literalmente va a formar un tumor que se llama glucagonoma. Este tumor es interesante porque pues, si entendemos las funciones que van a ser prácticamente las elevaciones de los niveles de glucosa, va a haber un cuadro similar a diabetes, como también lo estaría en el caso del somatostatinoma. Nada más que curiosamente y por un fenómeno no tan bien entendido, puede causar que esta persona presente áreas de necrosis en la piel. Esto se puede comentar posteriormente y cuando hablemos específicamente de estos temas. Vamos a ver. Un detalle muy importante que
les agrego de más es el hecho de que un efecto muy común de la insulina es que tiene la capacidad de introducir potasio en el interior de la célula. ¿Por qué esto es importante? Cuando nuestros pacientes se precipitan con cetoacidosis o estados hiperosmolares, van a tener glucemias exageradamente altas. Y nosotros el tratamiento por excelencia va a ser insulina. Lo estamos resolviendo con pura fisiología. El problema es que eventualmente van a meter demasiado potasio dentro del interior en el interior de la célula, y esto se va a traducir en hipocalemia o hipopotasemia, ¿no? Y esto puede ser peligroso porque puede desencadenar arritmias o trastornos musculares, un malestar hidroelectrolítico. Eso es lo que nosotros vamos a tener que considerar. Por eso muchas veces también la administración de la insulina a nuestros pacientes llega a un punto dado en el tratamiento en que también vamos a tener que administrar potasio suplementario para no descompensar esto. Y por otro lado, nosotros cuando encontramos un paciente que viene con hipercalemia pura, podemos administrar la insulina como una opción para disminuir rápidamente los niveles de potasio séricos. Dicho de otra manera, acabamos de verificar una parte de todas las grandes funciones que tiene la insulina en el cuerpo humano como una hormona reguladora del metabolismo, pero en el sentido de utilizar la glucosa como nuestro componente energético principal. Favorecer la lipogénesis, favorecer la síntesis de proteínas, y algo que si se ve alterado puede modificar la homeostasis de maneras que pueden ser catastróficas. Si les ha gustado el video, denle like, comenten, vamos a ver cómo vamos mejorando. Compartan, que se difunda y pues sigamos creciendo de esta manera y pues tratando de transmitir buenos principios de las ciencias básicas que un médico general debe manejar. Hasta la próxima.